Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell. Continuación, volumen 4. Capítulo 47. Insatisfacción. Cual pálido músico sostiene la experiencia un salterío de paciencia en la mano. De ahí que no entendamos las armonías del designio de Dios para sus mundos y se abra la tensión en tristes acordes menores de perplejidad. Señora Browning. Dixon llegó de Milton por entonces y ocupó su puesto como doncella de Margaret. Llevó consigo historias sin cuento de las habladurías de Milton. Marta se había ido a vivir con la señorita Taunton tras la boda de esta, una relación de las damas de honor, trajes y desayunos de aquella interesante ceremonia que la gente creía que el señor Taunton la había convertido en una boda demasiado espléndida, habida cuenta de lo mucho que había perdido con la huelga y todo lo que había tenido que pagar por incumplimiento de contratos. El poco dinero que habían sacado de la venta de los muebles, una vergüenza, considerando lo rica que era la gente de Milton, que la señora Thornton se había presentado un día y había conseguido 2 o 3 gangas y el señor Thornton había ido al siguiente y en su empeño por conseguir un par de artículos había subido las propias apuestas, para gran diversión de los curiosos, con lo que, según observó Dixon, se igualaron las cosas. Si la señora Taunton había pagado demasiado poco, el señor Thornton había pagado demasiado. El señor Bell había enviado toda clase de instrucciones acerca de los libros, pero no había forma de entenderlo, tan especial era. Si hubiese ido personalmente habría sido perfecto, pero las cartas siempre eran y siempre serán tan desconcertantes que no sirven de nada. Dixon no sabía mucho de los Higgins. Su memoria tenía un sesgo aristocrático y era muy engañosa cuando ella intentaba recordar cualquier circunstancia relacionada con quienes vivían por debajo de su nivel. Creía que Nicolás estaba muy bien. Había ido varias veces a la casa a preguntar qué se sabía de la señorita Margaret. Era la única persona que había preguntado por ella, excepto el señor Thornton una vez. ¿Y Mary? Ella estaba muy bien, por supuesto, una criatura grande, robusta y descuidada. Había oído, o quizá lo hubiera soñado, aunque sería extraño que ella soñara con gente como los Higgins, que Mary había empezado a trabajar en el taller del señor Taunton porque su padre quería que aprendiera a cocinar, pero no sabía lo que podía significar semejante tontería. Margaret estaba de acuerdo con ella en que la historia era tan absurda como para parecer un sueño. Sin embargo, le complacía poder hablar de Milton y de la gente de Milton con alguien. Dixon no sentía una debilidad especial por el tema y prefería correr un tupido velo sobre esa parte de su vida. Le gustaba mucho más extenderse sobre los discursos del señor Bell, que le habían sugerido la idea de cuál era realmente su intención, nombrar heredera a Margaret. Pero su señorita no alentó ni satisfizo en modo alguno sus preguntas insinuantes, aunque disfrazadas de sospechas o afirmaciones. Durante todo ese tiempo Margaret sentía un extraño anhelo indefinido de saber si el señor Bell había hecho una de sus visitas de negocios a Milton, pues había quedado claro entre ellos durante su conversación en Helston que la explicación que ella deseaba solo debía darse al señor Taunton de viva voz, e incluso así sin imponérsela de ninguna manera. El señor Bell no era un gran corresponsal, aunque escribía de vez en cuando cartas largas o breves, según el humor del momento, y aunque Margaret no era consciente de ninguna esperanza concreta al recibirlas, siempre dejaba a un lado las notas con un vago sentimiento de decepción. No iba a ir a Milton, al menos no decía nada al respecto. Bien, tenía que ser paciente. Antes o después se despejarían las brumas, pero el señor Bell no parecía el mismo en las cartas. Estas eran breves y quejosas, con algún que otro toque de amargura insólito en él. No hablaba del futuro, más bien parecía lamentar el pasado y estar cansado del presente. Margaret conjeturó que tal vez no se encontrara bien, pero en respuesta a una pregunta de ella sobre su salud, le envió una breve nota diciéndole que existía una vieja dolencia llamada spleen,
que la padecía y que a ella le tocaba decidir si era más mental que física, pero que le gustaría permitirse refunfuñar sin verse obligado a emitir un boletín cada vez que lo hiciera. A consecuencia de esa nota, Margaret no hizo más preguntas sobre su salud. Un día Edith mencionó de pasada el fragmento de una conversación que había tenido con el señor Bell la última vez que él había estado en Londres, que obsesionó a Margaret con la idea de que se proponía llevarla a visitar a su hermano y a su cuñada a Cádiz en el otoño. Preguntó e interrogó a Edith hasta que ésta se hartó y declaró que no había más que recordar, que todo lo que le había dicho era que a lo mejor iba él para saber por sí mismo qué tenía que decir Frederick del motín, y que sería una buena oportunidad para que Margaret conociera a su cuñada, que él siempre iba a algún lado durante las vacaciones largas y que no veía por qué no iba a ir a España, lo mismo que a cualquier otro sitio. Eso era todo. Edith esperaba que Margaret no quisiera dejarlos y estaba preocupada por todo eso. Y luego, como no tenía nada mejor que hacer, se echó a llorar y dijo que ya sabía que quería mucho más a Margaret que Margaret a ella. Margaret la consoló lo mejor que pudo, pero no le pudo explicar cuánto le complacía y encantaba la idea de España, por muy ilusoria que fuera. Edith solía pensar que cualquier placer disfrutado lejos de ella era una afrenta tácita o, como mínimo, una prueba de indiferencia. Así que Margaret tuvo que guardárselo para ella y solo lo dejó escapar a modo de válvula de seguridad, preguntándole a Dixon mientras se vestía para la cena si no le gustaría muchísimo ver al señorito Frederick y a su esposa. Ella es papista, ¿verdad? Supongo. Oh, claro, por supuesto, contestó Margaret, un poco desanimada de pronto al recordarlo. ¿Y viven en un país papista? Sí. Entonces lo siento, pero tengo que decir que aprecio mucho más mi alma que al señorito Frederick incluso, con todo lo que le quiero. Estaría siempre aterrada por si me convertían, señorita. Bueno, no sé si iré, dijo Margaret, pero si voy, no soy una dama tan delicada como para no poder viajar sin ti. No, mi vieja y querida Dixon, tendrás unas largas vacaciones si voy, aunque me temo que sea un largo sí. A Dixon no le gustó esta conversación. En primer lugar, no le hacía ninguna gracia la costumbre de Margaret de llamarla vieja y querida Dixon, cuando se ponía especialmente efusiva. Sabía que la señorita Hale era propensa a emplear vieja a modo de tratamiento, pero Dixon siempre se resistía a que se lo aplicara a ella, que con poco más de 50 años se consideraba en la flor de la vida. En segundo lugar, no le gustó que le tomara la palabra tan fácilmente, pues, pese a todo su terror, sentía una oculta curiosidad por España, la Inquisición y los misterios papistas, así que carraspeó un poco como para demostrar su decisión de eliminar las objeciones y preguntó a la señorita Hale si creía que si procuraba no ver nunca a un cura ni entrar en ninguna de sus iglesias habría tanto peligro de que la convirtieran. Seguro que el señorito Frederick se había pasado al otro lado irresponsablemente. Creo que lo hizo por amor, dijo Margaret con un suspiro. Pues vaya, señorita, repuso Dixon. La verdad, puedo protegerme de los curas y de las iglesias, pero el amor llega a hurtadillas. Creo que no debería ir. Margaret tenía miedo de pensar demasiado en la visita a España, pero eso evitó que cavilara con excesiva impaciencia sobre su deseo de que el señor Thornton lo supiera todo. De momento parecía que el señor Bell seguía inmóvil en Oxford y no tenía intención de ir a Milton, y parecía también que una reserva oculta impidiera a Margaret preguntar incluso o aludir de nuevo a cualquier posibilidad de semejante visita por su parte. Tampoco se sentía libre para mencionar lo que le había dicho Edith de la idea de ir a España, que tal vez solo hubiese abrigado durante 5 minutos. Él no se lo había mencionado en Helston durante todo el día soleado de ocio. Podría haber sido solo una fantasía momentánea, pero si fuese cierto, ¿qué alivio supondría en la monotonía de su vida actual que estaba empezando a aburrirla? Uno de los grandes placeres de Margaret en este período era el niño de Edith. Era el orgullo y el juguete de sus padres mientras se portaba bien. Pero cuando manifestaba la firme voluntad de salirse con la suya y en cuanto le daba
una de sus pataletas, Edith renunciaba desesperada y fatigada y decía con un suspiro: «¡Santo cielo! ¿Qué voy a hacer con él? Margaret, por favor, toca el timbre para que venga Hanley». Pero a Margaret casi le gustaba más en estas manifestaciones de genio que cuando se portaba como un angelito. Se lo llevaba entonces a una habitación donde luchaban ambos hasta el final. Ella con una firmeza que lo apaciguaba, mientras empleaba de la forma apropiada todo el encanto y toda la astucia que poseía, hasta que él frotaba la cara lacrimosa y ardiente con la de ella, con besos y caricias, hasta que se quedaba dormido en sus brazos o sobre su hombro. Esos eran los momentos más dulces de Margaret. Le daban un indicio del sentimiento que creía que se le negaría siempre. El señor Henry Lennox añadió un elemento nuevo y nada desagradable al curso de la vida familiar con su frecuente presencia. A Margaret le parecía más frío, aunque más brillante que antes, pero había gustos intelectuales firmes y abundante y variado conocimiento que daban sabor a la conversación, por lo demás bastante insípida. Margaret advirtió en él atisbos de un ligero desdén por su hermano, su cuñada y su modo de vida, que parecía considerar frívolo y sin sentido. Margaret le oyó emplear un tono bastante áspero con su hermano un par de veces, preguntándole si pensaba renunciar totalmente a su carrera, y ante la respuesta del capitán Lennox de que tenía de sobra para subsistir, había visto el rictus del señor Lennox al decir: «¿Y es eso todo lo que esperas de la vida? ¿Para lo que vives?». Pero los hermanos estaban muy unidos, como suelen estarlo dos personas cuando una es más inteligente y guía siempre a la otra, y esta última se siente contenta dejándose guiar. El señor Lennox progresaba en su profesión, cultivaba con minuciosa previsión todos los contactos que pudieran serle útiles a la larga. Era agudo, perspicaz, inteligente, sarcástico y orgulloso. Desde la última conversación larga sobre los asuntos de Frederick que había mantenido con él la primera tarde en presencia del señor Bell, no habían tenido mucho trato, aparte del propio de las estrechas relaciones de ambos con la misma familia, pero eso bastó para disipar la cautela de ella y todos los síntomas de vanidad y orgullo herido de él. Se veían continuamente, por supuesto, aunque Margaret creía que él procuraba evitar quedarse a solas con ella. Suponía que percibía igual que ella que se habían alejado extrañamente de su antiguo fondeadero en el que compartieran muchas opiniones y todos los gustos. Y sin embargo, cuando él hablaba excepcionalmente bien o con extraordinaria fuerza epigramática, ella creía que buscaba la expresión de su semblante antes que nada, aunque solo un instante, y que en la relación familiar que los reunía continuamente, la opinión de ella era la única que escuchaba con deferencia, la más completa, porque la daba de mala gana y la ocultaba todo lo posible. Capítulo 48. No volver a encontrarse. Amigo de mi padre, amigo mío, no puedo separarme de ti. Nunca has demostrado, nunca has sabido el gran cariño que te tengo. Anónimo. Los elementos de las cenas que daba la señora Lennox eran los siguientes. Sus amigas aportaban la belleza, el capitán Lennox el conocimiento despreocupado de los temas del día, y el señor Henry Lennox y algunos hombres influyentes invitados como amigos suyos, el ingenio, la inteligencia, el vasto y profundo conocimiento del que sabían sacar partido sin resultar pedantes ni recargar el rápido fluir de la conversación. Estas cenas eran muy agradables, pero incluso en ellas la insatisfacción que sentía Margaret la sorprendía. Se desplegaban todos los talentos, todos los sentimientos, todos los conocimientos, no, incluso todas las inclinaciones a la virtud como materiales de fuegos de artificio. El fuego sagrado, oculto, se consumía en centelleo y crepitación. Hablaban de arte de forma meramente sensual, considerando los efectos externos en vez de permitirse aprender todo lo que tiene que enseñar. Se estimulaban hasta el entusiasmo sobre temas elevados en compañía y no volvían a pensar en ello cuando estaban solos. Derrochaban sus dotes críticas en un simple flujo de palabras apropiadas. Un día, cuando los caballeros subieron a la sala, el señor Lennox se acercó a Margaret y le dirigió casi las primeras palabras voluntarias que le había dicho desde que había vuelto a vivir a Harley Street. Me pareció que no le complacía lo que decía Shirley en la cena. ¿De veras? Mi cara debía de ser muy expresiva, repuso Margaret. Siempre lo ha sido. No ha perdido el don de ser elocuente. No me gustó su forma de defender lo que sabía que es erróneo, tan manifiestamente erróneo, ni siquiera en broma.
pero era muy ingenioso. Como decía cada palabra, recuerda los felices epítetos. Sí, y los desprecios. Le gustaría añadir. Por favor, no tenga reparos, aunque sea mi amigo. Vaya, ese es exactamente el tono que emplea, se interrumpió de pronto. Él esperó muy atento a ver si terminaba la frase. Ella se ruborizó y se volvió. No obstante, antes de hacerlo, le oyó decir en voz muy baja y muy clara: si es mi tono, mi forma de pensar lo que le molesta, será sincera conmigo y me lo dirá, dándome así la oportunidad de aprender a complacerla. Durante todas aquellas semanas no hubo ninguna noticia del viaje del señor Bell a Milton. Él le había comentado en Helston que tendría que ir bastante pronto, pero debía de haber solucionado los asuntos por carta, pensó Margaret, y sabía que no iría a un lugar que le desagradaba si podía evitarlo. Y además poco entendía él la importancia secreta que daba ella a la explicación que sólo podía darse de viva voz. Sabía que él consideraba necesario que se hiciera, pero poco importaba que fuera en verano, otoño o invierno. Estaban en agosto y no había habido mención alguna del viaje a España del que le había hablado a Edith, y Margaret procuraba resignarse a que su ilusión se desvaneciera. Pero una mañana recibió una carta en la que le comunicaba que iría a la ciudad a la semana siguiente. Quería hablarle de un plan que se le había ocurrido, y además se proponía someterse a un pequeño tratamiento, pues había empezado a aceptar su opinión de que sería agradable pensar que se debía más a su salud que a él mismo que se sintiera irritable y enfadado. La carta tenía un tono general de animación forzada que Margaret advertía después, pero entonces acapararon su atención la exclamación de Edith: venir a la ciudad, santo cielo, y yo estoy tan agotada por el calor que creo que no me quedan fuerzas para otra cena. Además, se han marchado todos menos nuestras estúpidas personas que no pueden decidir de una vez a dónde ir. No habrá nadie para recibirle. Estoy segura de que prefiere venir a cenar con nosotros solos tranquilamente que con los extraños más agradables que pudieras reunir. Además, si no se encuentra bien, no tendrá ganas de invitaciones. Me alegra que lo haya reconocido al fin. Estaba segura de que se encontraba mal por el tono general de sus cartas, y sin embargo no me contestó cuando se lo pregunté y no tenía a quién recurrir para saberlo. Bueno, no estará tan mal o no pensaría en España. No menciona España, no, pero el plan que tiene que proponerte seguro que se refiere a eso. Pero ¿irías realmente con ese tiempo? Oh, refrescará cada día más. Sí, piénsalo, solo me preocupa haberlo pensado y deseado demasiado de ese modo obstinado y absorbente que acaba siempre en desilusión o satisfecho al pie de la letra sin procurar ningún placer en el fondo. Pero eso es supersticioso, Margaret, estoy segura. No, no lo creo. Solo debe prevenirme e impedirme dar rienda a deseos tan apasionados. Es algo así como dame hijos o me muero. Supongo que mi súplica es déjame ir a Cádiz o me muero. Querida Margaret, te convencerán para que te quedes allí. ¿Y qué haré yo entonces? Ojalá encontrará a alguien aquí con quien te casaras para estar segura de que no te marchas. Yo no me casaré nunca. Tonterías y dobles tonterías, porque como dice Sholto, eres un atractivo tal para la casa que sabe que hay muchos hombres que estarán encantados de visitarnos el año que viene por ti. Margaret se irguió altivamente. ¿Sabes, Edith? A veces creo que tu vida en Corfú te ha enseñado muy bien, solo unas pizquitas de ordinariez. Edith empezó a sollozar tan amargamente y a declarar con tal vehemencia que su prima ya no la quería ni la consideraba su amiga, que Margaret llegó a pensar que había sido demasiado brusca para desahogar el orgullo herido y acabó siendo esclava de Edith el resto del día, mientras la damita, abrumada por los sentimientos heridos, yacía como una víctima en el sofá exhalando algún que otro suspiro profundo, hasta que al fin se quedó dormida. El señor Bell no apareció tampoco el día para el que había aplazado la visita por segunda vez. Por la mañana llegó una carta de su sirviente Wallis, en la que explicaba que hacía un tiempo que su señor no se encontraba bien, lo cual había sido la verdadera razón de que pospusiera su viaje, y que en el mismo momento en que tenía que haber salido para Londres, le había dado un ataque de apoplejía. En realidad, añadía Wallis, era opinión de los médicos que no pasaría de aquella noche, y más que probable que cuando la señorita Hale recibiera la carta, su pobre señor ya no viviera. Margaret recibió la carta a la hora del desayuno, palideció mientras la leía, luego la depositó en silencio en las manos de Edith y saltó de la habitación.
Edith se quedó horrorizada cuando la leyó y se echó a llorar, sollozando, espantada con tanto desconsuelo que angustió a su marido. La señora Shaw estaba desayunando en su habitación y recayó en el capitán Lennox la tarea de hacer que su esposa aceptara el contacto próximo con la muerte que parecía ser el primero de su vida, que pudiera recordar. Un hombre que tenía que haber cenado con ellos hoy yacía muerto o agonizando. Tardó un buen rato en poder pensar en Margaret. Entonces se levantó y fue corriendo a su habitación. Dixon estaba guardando algunos artículos de aseo mientras Margaret se ponía apresuradamente el sombrero con lágrimas en los ojos y con manos tan temblorosas que casi no podía atárselas así. «Querida Margaret, qué espantoso. ¿Qué haces? ¿Vas a salir?» «Ya telegrafiará a Sholto o hará lo que quieras. Voy a Oxford. Hay un tren dentro de media hora. Dixon se ha ofrecido a acompañarme, pero puedo ir sola. Tengo que verle otra vez. Además, quizá haya mejorado y necesite cuidados. Ha sido como un padre para mí. No me detengas, Edith. Pero tengo que hacerlo. No le gustará nada a mamá. Vamos a preguntárselo, Margaret. No sabes a dónde vas. No me importaría si tuviera una casa propia, pero en sus aposentos del colegio. Vamos a ver a mamá y se lo preguntas antes de irte. Será un momento. Margaret cedió y perdió el tren. La señora Shaw se quedó desconcertada con lo repentino del suceso y se puso histérica, haciendo perder un tiempo precioso a Margaret. Pero había otro tren al cabo de 2 horas, y después de varias discusiones sobre lo propio y lo impropio, se decidió que el capitán Lennox acompañara a Margaret, ya que lo único en lo que se mantenía firme era en su resolución de ir, sola o como fuese, en el próximo tren, sin importarle que les pareciera correcto o incorrecto hacerlo. El amigo de su padre, su propio amigo, estaba al borde de la muerte, y ese pensamiento se apoderó de ella tan vívidamente que ella misma se sorprendió de la firmeza con que afirmó esa parte de su derecho a obrar de forma independiente. 5 minutos antes de que saliera el tren, estaba sentada en un coche enfrente del capitán Lennox. Sería siempre un consuelo pensar que había ido, aunque solo fuese para enterarse de que el señor Bell había muerto por la noche. Vio las habitaciones en las que había vivido y las asoció siempre después con cariño en el recuerdo con la idea de su padre y de su querido y fiel amigo. Habían prometido a Edith antes de marcharse que si todo había terminado tal como temían, volverían para la cena. Así que Margaret tuvo que interrumpir la larga y detenida mirada alrededor de la habitación en que había muerto su padre para despedirse en silencio del bondadoso rostro del que tantas veces habían brotado palabras amables y alegres ocurrencias y extravagancias. El capitán Lennox se quedó dormido en el viaje de vuelta, y Margaret pudo llorar con libertad y recordar aquel año funesto y todos los infortunios que le había deparado. En cuanto cobraba plena conciencia de una pérdida, llegaba otra, no a sustituir su aflicción por la anterior, sino a reabrir las heridas y los sentimientos apenas curados. Pero el sonido de las voces tiernas de su tía y de Edith, de la risilla jubilosa de Sholto cuando llegó, y el ver las habitaciones bien iluminadas con su señora linda, con su palidez y su vehemente y afligido interés, Margaret despertó de su sordo trance de desesperación casi supersticiosa y empezó a sentir que incluso a su alrededor podían congregarse el gozo y la alegría. Ocupó el lugar de Edith en el sofá. El pequeño Sholto aprendió a llevar a la tía Margaret su taza de té con mucho cuidado, y cuando ésta subió a vestirse, dio gracias a Dios por haber ahorrado a su querido amigo una enfermedad larga y dolorosa. Pero cuando llegó la noche desgarradora, y toda la casa se sumió en el silencio, Margaret seguía sentada contemplando la belleza del cielo londinense a aquella hora estival. Los leves reflejos rosáceos de las luces terrestres en las tenues nubes que flotaban tranquilas a la pálida luz de la luna sobre la cálida oscuridad que se mantenía inmóvil en el horizonte. La habitación de Margaret había sido el salón de las niñas en su infancia, justo cuando ésta desembocaba en la juventud y cuando los sentimientos y la conciencia despertaron por primera vez a la plena actividad. Recordó que una noche como aquella se había prometido que llevaría una vida tan valiente y tan noble como cualquier heroína de novela de la que hubiera leído u oído hablar, una vida sans peur et sans reproche.
En aquel entonces le parecía que solo tenía que desearlo y lograría llevar aquella vida, y ahora había aprendido que no solamente querer, sino también rezar es una condición necesaria para lo verdaderamente heroico. Había confiado en sí misma y había caído. Era justa consecuencia de su pecado que todo lo que la excusaba de él, lo que la había tentado a cometerlo, permaneciera siempre oculto a la persona en cuya opinión la había hundido hasta lo más bajo. Se enfrentó a su pecado al fin. Lo reconoció como lo que era, la benévola sofistería del señor Bell de que casi todos los hombres eran culpables de actos equívocos y de que el motivo ennoblecía el mal nunca había influido realmente en ella. Ahora le parecía mezquina y miserable su primera idea de que si lo hubiera sabido todo podría haber dicho la verdad sin miedo. No, el afán de que contar la verdad la excusara parcialmente a ojos del señor Thornton, como había prometido hacer el señor Bell, era una consideración nimia e insignificante ahora que la muerte le había enseñado de nuevo lo que debía ser la vida. Aunque todo el mundo hablara, actuara o guardara silencio con intención de engañar, aunque estuvieran en juego los intereses más preciados y las vidas más amadas estuviesen en peligro, aunque nadie conociera nunca su sinceridad o su falsedad para medir por ella el respeto o el menosprecio que merecía, completamente sola donde estaba, en presencia de Dios, rogó que le diera fuerza para ser siempre sincera de palabra y de obra. Capítulo 49. Respirar tranquilidad. Y camina despacio por la playa soleada, con muchas pausas vacilantes. La pena ejerce una influencia tan secreta y sagrada. Hod. ¿No es Margaret la heredera?, susurró Edith a su esposo cuando estaban solos en su habitación por la noche, después del triste viaje a Oxford. Le había hecho bajar la cabeza, se había puesto de puntillas y le había implorado que no se asustara antes de aventurarse a hacerle la pregunta. Pero el capitán Lennox no tenía ni idea. Si alguna vez se lo habían dicho, lo había olvidado. Un miembro numerario de un pequeño colegio no podía tener mucho que dejar. Claro que él nunca había querido que ella pagara el alojamiento y era absurdo que les diera 250 libras anuales teniendo en cuenta que no bebía vino. Edith se apoyó normalmente los pies un poco más triste, con un idilio hecho añicos. Una semana más tarde se acercó cabrioleando a su marido y le hizo una reverencia. «Yo tengo razón y tú te equivocas, nobilísimo capitán. Margaret ha recibido carta de un abogado y es heredera universal, siendo los legados unas 2000 libras y la propiedad de unas 40.000 al valor actual de los inmuebles en Milton. ¡Caramba! ¿Y cómo se ha tomado su buena fortuna? Bueno, por lo visto ya sabía que iba a tenerla desde el principio, solo que no sabía que era tanto. Está muy blanca y muy pálida y dice que le da miedo. Pero eso es absurdo, ya sabes, y pasará pronto. He dejado a mamá colmándola de parabienes y me he escabullido para decir. Al parecer, todos consideraron lo más natural del mundo, mediante acuerdo general, que el señor Lennox fuera asesor legal de Margaret de allí en adelante. Ella no sabía nada de las cuestiones de negocio y tenía que recurrir a él en casi todo. Él eligió al apoderado. Él fue a verla con los documentos que tenía que firmar y cuando se sentía más feliz era cuando le enseñaba a ella de que eran signos y ejemplos todos estos misterios de la ley. «Henry», dijo Edith maliciosamente un día, «¿sabes en qué confío y espero que acaben todas estas largas conversaciones con Margaret?» «No, ni lo sé ni quiero saberlo», dijo él, ruborizándose. «Pues muy bien, entonces no necesito pedirle a Sholto que no invite a casa tan a menudo al señor Montagu». «Como quieras», repuso él con simulada indiferencia. «Lo que piensas puede ocurrir o no, pero esta vez sopesaré bien las cosas antes de comprometerme. Invita a quien te plazca. Tal vez no sea muy cortés, Edith, pero si te inmiscuyes lo estropearás todo. Ha estado muy arisca conmigo durante mucho tiempo. Solo ahora ha empezado a suavizar un poco conmigo su actitud de cenobia. Tendría madera de Cleopatra si fuera un poco más pagana». «Yo por mi parte», dijo Edith con cierta malicia, «estoy muy contenta de que sea cristiana. Conozco tan pocos. No hubo España para Margaret aquel otoño, aunque confió hasta el último momento en que alguna feliz oportunidad reclamara a su hermano a París, donde podría verle fácilmente si alguien la acompañaba. En lugar de Cádiz tuvo que conformarse con Cromer. Su tía y los Lennox estaban vinculados a aquel lugar.
Siempre habían querido que los acompañara y por consiguiente, dado su carácter, no se esforzaron gran cosa por estimular su deseo de un destino distinto. Tal vez Cromer fuese lo mejor para ella, en cierto sentido de la expresión. Necesitaba fortalecerse y tonificarse físicamente, además de descanso. Entre otras esperanzas que se habían desvanecido estaba la fe, la confianza que había tenido en que el señor Bell explicara al señor Thornton las circunstancias familiares que habían precedido al desdichado accidente que desembocó en la muerte de Leonards. Había querido que cualquier opinión del señor Thornton, por distinta que pudiera ser de la que hubiese tenido anteriormente, se basara en el conocimiento verdadero de lo que ella había hecho y por qué lo había hecho. Le habría proporcionado una satisfacción, le habría dado reposo en un tema que ahora la preocuparía toda la vida, a menos que pudiera resolverse a no pensar en ello. Después de tanto tiempo de los sucesos, ya no había medio alguno de explicarlos más que el perdido con la muerte del señor Bell. Tendría que resignarse a que él la juzgara mal, como tantos otros, pero aunque se convenció a fuerza de razonar de que su suerte en eso no era excepcional, no por ello dejaba de anhelar angustiada que alguna vez, dentro de muchísimos años, al menos antes de morir, él supiera lo grande que había sido su tentación. Pensó que no necesitaría enterarse de que se lo habían explicado todo si pudiera estar segura de que lo sabía, pero este era un deseo vano, como tantos otros, y cuando consiguió convencerse de ello, volvió con toda su alma y su fuerza a la vida que la rodeaba y decidió esforzarse y sacar el mejor partido de ella. Solía pasar largas horas sentada en la playa, contemplando el continuo movimiento del oleaje que rompía en la costa de Guijarros, o miraba la superficie ondulante del mar más a lo lejos, su centelleo frente al cielo, y oía, sin ser consciente de ello, el eterno salmo que se elevaba sin cesar. Se calmó sin saber cómo ni por qué. Permanecía allí sentada lánguidamente en el suelo con las manos alrededor de las rodillas, mientras su tía Shaw hacía pequeñas compras y Edith y el capitán Lennox recorrían en coche la costa y el interior. Las niñeras que paseaban a los niños pasaban y volvían a pasar a su lado y comentaban en cuchicheos asombradas que podría haber para quedarse mirando tanto tiempo día tras día. Y cuando la familia se reunía a la hora de comer, Margaret permanecía tan callada y absorta que Edith decidió que estaba abatida y acogió muy satisfecha una propuesta de su marido. Tenían que invitar al señor Lennox a pasar una semana en Cromer a su regreso de Escocia en octubre. Pero todo este tiempo para pensar permitió a Margaret situar los sucesos en su justo lugar, en cuanto a causa y significación, tanto respecto a su vida pasada como a su futuro. No fueron horas perdidas las que pasó a la orilla del mar, como podría haber visto cualquiera que hubiera tenido la agudeza necesaria para descifrar o la atención necesaria para interpretar la expresión que fue adoptando gradualmente la cara de Margaret. El cambio impresionó sobremanera al señor Lennox. Creo que el mar le ha sentado muy bien a la señorita Hale, comentó en cuanto ella salió de la habitación tras su llegada al círculo familiar. Parece 10 años más joven que en Harley Street. Es el sombrero que le he comprado, dijo Edith entusiasmada. Supe que le sentaría bien en cuanto lo vi. Perdona, dijo el señor Lennox en el tono indulgente y despectivo que solía emplear con Edith, pero creo que conozco perfectamente la diferencia entre los encantos de una prenda y los encantos de una mujer. Ningún simple sombrero puede hacer que los ojos de la señorita Hale sean tan luminosos y tan suaves a la vez, ni sus labios tan plenos y tan rojos, ni su cara tan llena de paz y de luz. Es igual, y todavía más, que, bajo la voz, que la Margaret Hale de Helstone. A partir de entonces aquel hombre inteligente y ambicioso concentró todas sus potencias en conseguir a Margaret. Amaba su dulce belleza, veía el alcance oculto de su mente, a la que, creía él, podía inducirse fácilmente a abrazar todos los objetivos en que había puesto él su corazón. Consideraba su fortuna solamente una parte del carácter completo y soberbio de ella y de su posición, aunque era plenamente consciente del salto que le permitiría dar a él, el pobre abogado. Conseguiría tanto éxito con el tiempo y tantos honores que podría pagarle con intereses aquel primer adelanto de caudal por el que estaría en deuda con ella.
Había ido a Milton por asuntos relacionados con las propiedades de ella a su regreso de Escocia, y con la perspicacia de abogado experto, atento siempre a captar y sopesar las contingencias, había visto el considerable valor añadido anualmente a los terrenos y las fincas que poseía ella en aquella ciudad próspera y en crecimiento. Veía complacido que su actual relación de cliente y asesor legal permitía superar gradualmente el recuerdo de aquel día de desdicha y extravío de Hellstone. Le brindaba ocasiones excepcionales de relación íntima con ella, además de las propias de la relación entre las familias. Margaret estaba muy bien dispuesta a escuchar siempre y cuando él hablara de Milton, aunque no hubiese visto a las personas a las que ella conocía mejor. Con su tía y su prima, el tono al hablar de Milton había sido de disgusto y desdén, precisamente los sentimientos que Margaret se avergonzaba de recordar que había expresado y sentido al principio cuando había ido a vivir allí. Pero el señor Lennox casi superaba a Margaret en su valoración del carácter de Milton y de sus habitantes. Su energía, su fuerza, su indomable coraje en debatirse y luchar y su llamativa intensidad vital atraían y cautivaban su atención. No se cansaba de hablar de ellos y no había percibido en ningún momento lo materialista y egoístas que eran muchos de los objetivos que se proponían conseguir con su poderoso e infatigable empeño, hasta que Margaret, incluso en medio de su complacencia, tuvo la franqueza de señalárselo como el pecado que empañaba todo lo que era noble y digno de admiración. Sin embargo, cuando otros temas la aburrían y daba solo respuestas breves a muchas preguntas, Henry Lennox descubrió que indagar sobre alguna peculiaridad del carácter de Darkshire devolvía la luz a sus ojos y el color a sus mejillas. Cuando regresaron a la ciudad, Margaret cumplió uno de sus propósitos y tomó las riendas de su propia vida. Antes de ir a Cromer, había sido tan dócil con las normas de su tía como si fuera aún la pequeña forastera asustada que se había quedado dormida llorando aquella primera noche en el cuarto de las niñas de Harley Street. Pero en aquellas solemnes horas de reflexión había aprendido que tendría que responder de su vida y de lo que había hecho con ella algún día, e intentó resolver ese dificilísimo problema de las mujeres. ¿Cuánto debe entregarse en obediencia a la autoridad y cuánto puede reservarse para actuar con libertad? La señora Chow era todo lo afable que podía ser, y Edith había heredado esta cualidad doméstica encantadora. Tal vez fuese Margaret quien tenía peor carácter de las tres, pues su agudeza y su viva imaginación la hacían ser precipitada, y su temprano distanciamiento de la complacencia la había hecho orgullosa. Pero poseía una ternura de corazón infantil indescriptible que hacía sus modales irresistibles, incluso las pocas veces que se había mostrado obstinada anteriormente y que ahora, aplacada por lo que los demás llamaban su buena fortuna, vencía la resistencia de su tía a someterse a su voluntad, y Margaret consiguió así el reconocimiento de su derecho a seguir las propias ideas de lo que era su deber. «Lo único que te pido es que no seas sargentona», le suplicó Edith. «Mamá quiere que tengas un lacayo propio, y me parece muy bien que no lo hagas, porque son grandes plagas. Solo por complacerme, cariño, no seas varonil, es lo único que pido. Con o sin lacayo, no seas varonil. No te preocupes, Edith, me desmayaré en tus brazos mientras cenan los sirvientes en la primera ocasión, y entonces, con Sholto jugando con el fuego y el bebé llorando, empezarás a desear que haya una mujer resuelta a tu lado capaz de afrontar cualquier emergencia. ¿Y no te parecerá impropio bromear y ser alegre? ¿Qué va? Lo pasaré mejor que nunca ahora que emprendo mi propio camino, y no irás extravagante y me dejarás comprarte los vestidos. La verdad es que me propongo comprármelos yo. Puedes acompañarme si quieres, pero no puede complacerme nadie más que yo misma. Bueno, me temía que te vistieras de pardo y ocre para que no se note la suciedad que cogerás en todos esos sitios. Me alegra que conserves algunas vanidades, aunque sea como recuerdo de tu ser anterior. Voy a ser exactamente la misma, Edith, si es que tú y mi tía podéis creerlo, solo que como no tengo ni marido ni hijo que me proporcionen deberes naturales, tengo que buscarme algunos, además de encargar los vestidos. En el cónclave familiar que celebraron Edith, su madre y su marido, se decidió que tal vez todos estos planes de Margaret la aseguraran más para Henry Lennox.
La mantendrían fuera del alcance de otros amigos que pudieran tener hijos o hermanos que fueran buenos partidos, y se acordó también que parecía que no disfrutaba nunca mucho de la compañía de nadie más que de la de Henry, aparte de su propia familia. Los otros admiradores, atraídos por su apariencia o por la fama de su fortuna, acababan arrastrados por su risueño desdén inconsciente a los caminos frecuentados por otras bellezas menos melindrosas u otras herederas con una mayor cantidad de oro. Henry y Margaret fueron intimando más poco a poco, pero ni él ni ella eran personas que se permitieran dar la menor muestra de las incidencias de su relación. Capítulo 50. Cambios en Milton. Ahora subimos cada vez más y ahora bajamos sin parar. Mientras tanto, en Milton las chimeneas echaban humo, el estruendo incesante y el ajetreo vertiginoso seguían y se aceleraban continuamente. Madera, hierro y vapor carecían de sensibilidad y de objetivos en su empeño incesante, pero la persistencia de su trabajo monótono competía en resistencia infatigable con la vigorosa multitud que, con sentido y propósito, trabajaba sin tregua en busca ¿de qué? En las calles había pocos ociosos, nadie que caminara por el mero placer de hacerlo. Hasta los rostros de los hombres mostraban los rastros del afán y la ansiedad. Todos buscaban noticias con avidez enardecida, y los hombres se empujaban unos a otros en el mercado y en la bolsa con el hondo egoísmo de la competencia, igual que en la vida. El pesimismo imperaba en la ciudad. Acudían pocos compradores y los vendedores miraban con recelo a los que lo hacían, pues el crédito era incierto y los más estables podían ver afectadas sus fortunas por el acaparamiento en el gran puerto vecino entre las compañías navieras. No se habían producido quiebras en Milton de momento, pero por las inmensas especulaciones que habían salido a la luz al acabar mal en América e incluso más cerca de casa, se sabía que algunas empresas de Milton se verían tan afectadas que los hombres preguntaban a diario con el gesto, si es que no con palabras: ¿hay noticias? ¿Quién ha quebrado? ¿Cómo me afectará a mí? Y cuando se reunían dos o tres, hacían hincapié en los nombres de quienes estaban a salvo, sin atreverse a insinuar los que probablemente estuviesen al borde de la quiebra, en su opinión. Pues en tales circunstancias el rumor ocioso podía causar la caída de alguien que de otro modo podría capear el temporal, y el que cae arrastra a muchos consigo. Thornton está a salvo, decían. Su empresa es grande, más cada año, pero con una cabeza como la que tiene y tan prudente pese a toda su audacia. Entonces un hombre hace un aparte con otro y le dice al oído: la empresa de Thornton es grande, pero ha invertido sus beneficios en ampliarla. No tiene capital ahorrado, ha renovado la maquinaria en los 2 últimos años y le ha costado, no diremos qué. A buen entendedor, pocas palabras, pero aquel señor Harrison era un pájaro de mal agüero, un individuo que había heredado la fortuna que había hecho su padre con el comercio, que había tenido miedo de perder cambiando su modo de negociar por cualquier otro de mayor alcance, pero que envidiaba cada penique que hacían otros más osados y perpicaces. No obstante, lo cierto era que el señor Thornton estaba en apuros. Lo sentía sobremanera en su punto vulnerable, su orgullo por el prestigio que había conseguido. Artífice de su propia fortuna, no lo atribuía a méritos o cualidades propias, sino al poder que creía que daba el comercio al hombre valiente, honrado y perseverante, de elevarse al nivel desde el que podía ver e interpretar el gran juego del éxito material y honradamente, mediante tal conocimiento, disponer de más poder e influencia que en ningún otro modo de vida. Lejos de allí, en el este y el oeste, donde no le conocerán nunca personalmente, su nombre sería respetado, sus deseos serían cumplidos y su palabra tendría el valor del oro. Esa era la idea de la vida mercantil con que había empezado el señor Thornton. Sus mercaderes eran príncipes, decía su madre, leyendo en voz alta, como si fuera un toque de trompeta para invitar a su hijo a la lucha. Él estaba como tantos otros, hombres, mujeres y niños, atento solo a lo lejano y ajeno a lo próximo. Buscaba la influencia de un hombre en países extranjeros y mares lejanos, ser la cabeza de una empresa que se conociera durante generaciones, y le había llevado largos años silenciosos llegar incluso a un atisbo de lo que podría ser ahora, hoy, aquí, en su propia ciudad, en su propia fábrica, entre los suyos. Ellos y él habían llevado vidas paralelas, muy próximas,
pero sin tocarse nunca hasta el accidente, o eso parecía, de su relación con Higgins. Una vez cara a cara, de hombre a hombre, con un individuo de las masas que le rodeaban y muy importante, al margen de la condición de patrono y trabajador en primer lugar, habían empezado a reconocer que todos tenemos un corazón humano. Fue el primer paso, y hasta ahora, en que el temor a perder la relación con algunos obreros, a quienes había empezado a conocer como hombres, hacía tan poco tiempo, a tener que dejar algunos planes que eran experimentos muy caros a su corazón sin haberlos puesto a prueba, dio nueva intensidad al miedo sutil que le invadía de vez en cuando. Hasta entonces no había reconocido nunca la hondura y las dimensiones del interés que había empezado a sentir últimamente por su posición como fabricante, sencillamente porque le permitía tan estrecho contacto y le daba la oportunidad de tanto poder, con un grupo de gente extraña, perspicaz e ignorante, pero ante todo llena de carácter y fuerte sensibilidad humana. Examinó su posición como fabricante miltoniano, la huelga de hace año y medio o más, pues hacía tiempo invernal en una primavera tardía. Aquella huelga, cuando era joven y ahora era viejo, le había impedido cumplir algunos encargos importantes que le habían hecho entonces. Había invertido una gran cantidad de capital en maquinaria nueva y costosa, y también había comprado gran cantidad de algodón para realizar aquellos encargos conseguidos bajo contrato. El no haber podido cumplirlos se debía hasta cierto punto a la absoluta falta de conocimientos de los obreros irlandeses que había importado, ya que buena parte de su trabajo era deficiente y no podía darle salida a una empresa que se preciaba de fabricar solo artículos de primera calidad. Los problemas creados por la huelga habían sido un obstáculo en el camino del señor Thornton durante muchos meses. A veces le entraban ganas de gritar furioso a Higgins sin ningún motivo cuando posaba la mirada en él y pensaba en las grandes consecuencias del suceso en que había estado implicado. Pero cuando caía en la cuenta de este resentimiento súbito y vivo, decidía dominarlo. No le habría satisfecho eludir a Higgins. Tenía que convencerse de que dominaba la propia cólera, poniendo especial cuidado en dar a Higgins acceso siempre que las estrictas normas del trabajo o el tiempo libre del señor Thornton lo permitían. Y con el tiempo todo su resentimiento se diluyó en el asombro de que fuese o pudiese ser posible que dos hombres como Higgins y él, que vivían del mismo negocio, que trabajaban cada uno a su modo con el mismo objetivo, consideraran la posición y las obligaciones del otro de forma tan insólitamente distinta. Y de ahí nació aquella relación que, aunque no pudiera producir el efecto de evitar todo futuro choque de opiniones y actuaciones, sí permitiría que, llegado el momento, patrono y trabajador se juzgaran uno a otro con más caridad y comprensión y fuesen mucho más pacientes y amables el uno con el otro. Pero ahora había llegado uno de esos periodos de mal comercio en que la caída del mercado hacía bajar el valor de todas las grandes existencias. Las del señor Thornton cayeron casi la mitad. No recibió nuevos pedidos, así que perdió el interés del capital que había invertido en maquinaria. Era difícil incluso cobrar los encargos entregados, aunque seguía existiendo la constante sangría de los gastos de funcionamiento del negocio. Luego llegaron las facturas del algodón que había comprado y como el dinero escaseaba, tuvo que pedir préstamos a un interés exorbitante. Y sin embargo no podía hacer efectivo nada del valor de su propiedad. Pero no desesperó. Se esforzó día y noche en prever y tomar precauciones contra todas las emergencias. Se mostraba tan tranquilo y afable con las mujeres de su familia como siempre, y no hablaba mucho con los trabajadores del taller, que para entonces ya le conocían y que no recibían sus respuestas categóricas y cortantes con el antagonismo latente y contenido de antes, y la predisposición de siempre a las palabras y los juicios duros, sino con comprensión porque sabían los apuros que le acuciaban. El patrón tiene muchos quebraderos, dijo Higgins un día, al oír la pregunta breve y cortante de por qué no se había cumplido una orden, y captó su suspiro contenido al pasar una sala en la que trabajaban algunos hombres. Higgins y otro empleado hicieron horas extras aquella noche para acabar un trabajo sin que lo supieran los demás, y el señor Thornton nunca se enteró de que no lo había hecho el capataz, a quien había dado la orden en primer lugar. Ay, creo que sé quién habría lamentado ver al patrón sentado así, como una pieza de calicó gris,
Si el viejo clérigo hubiera visto el desconsuelo que he visto yo en la cara de nuestro patrón, su corazón femenino se habría desgarrado, pensó Higgins un día al acercarse al señor Thornton en la calle Marlborough. Señor, dijo, abordando a su patrón, que caminaba deprisa y resuelto, y haciendo que aquel caballero alzara la vista con súbita sorpresa y enojo, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos. ¿Ha sabido algo de la señorita Margaret últimamente? ¿La señorita qué? La señorita Margaret, la señorita Hale, la hija del viejo clérigo. Sabría a qué me refiero si lo pensara un poco. No había nada irrespetuoso en el tono con que dijo esto. Ah, sí. Y de repente la gélida expresión preocupada había desaparecido de la cara del señor Thornton, como si un cálido viento estival se hubiera llevado toda la angustia de su mente, y aunque seguía apretando los labios como antes, miró con ojos risueños y benévolos a su interlocutor. Ahora es mi arrendadora, Higgins. Sé cómo le va por su agente, que viene de vez en cuando. Está bien, y entre amigos, gracias, Higgins. Ese gracias que se rezagó tras las otras palabras y sin embargo surgió con tanta cordialidad dio nueva luz al perspicaz Higgins. Podría ser solo un fuego fatuo, pero decidió seguirlo y comprobar a dónde le llevaba. ¿Y no se ha casado, señor? Todavía no. Su gesto se ensombreció de nuevo. Se habla algo de que tal vez lo haga con un conocido de la familia, creo. Entonces no volverá por Milton, supongo. No. Un momento, señor. Se acercó entonces confidencialmente y preguntó: ¿se ha demostrado la inocencia del señorito? Intensificó el alcance de la información con un guiño que solo hizo que al señor Thornton le pareciera todo más misterioso. El joven caballero, quiero decir, el señorito Frederick, como lo llaman, el hermano de ella que estuvo aquí, ya sabe. ¿Que estuvo aquí? Sí, claro, cuando murió la señora. No se preocupe que no voy a decir nada. Mary y yo lo supimos todo el tiempo, pero nos callamos. Nos enteramos porque Mary trabajaba en la casa. ¿Y estuvo aquí? ¿Era su hermano? Por supuesto. Creía que lo sabía porque si no nunca se lo hubiera dicho. Sabía que tiene un hermano. Sí, lo sé, todo de él. Y vino cuando murió la señora Hale. No, no voy a decirle más. Quizá ya les haya creado problemas, pues lo guardaba muy en secreto. Solo quería saber si le han absuelto. No que yo sepa, no sé nada. Solo sé de la señorita Hale ahora como casera mía y por su abogado. Se apartó de Higgins para seguir el asunto en el que estaba concentrado cuando le había abordado, desconcertándole con su actitud. Era su hermano, se dijo el señor Thornton. Me alegra saberlo. No volveré a verla, pero es un consuelo, un alivio. Sabía que no podía hacer algo indigno y sin embargo añoraba la confirmación. Ahora estoy contento. Fue un hilillo dorado que atravesó el oscuro tejido de sus vicisitudes actuales, que se hicieron cada vez más pesimistas y lúgubres. Su agente había confiado mucho en una casa de comercio americano que quebró, junto con algunas otras, precisamente entonces, como el naipe que provoca la caída de los demás. ¿Cuáles eran los compromisos del señor Thornton? ¿Podía resistir? Noche tras noche se llevaba libros y documentos a su habitación y permanecía allí sentado despierto mucho tiempo después de que la familia se hubiera ido a la cama. Creía que nadie sabía en qué ocupaba las horas que debía haber dedicado a dormir. Cuando la luz del día empezaba a filtrarse por los huecos de las persianas una mañana, y él aún no se había acostado y pensaba con despreocupada indiferencia que podía arreglarse sin las 2 horas de descanso, que era todo lo que podría permitirse antes de que empezara de nuevo el revuelo del trabajo diario, se abrió la puerta de su habitación y apareció su madre vestida igual que el día anterior. Tampoco ella se había acostado. Sus miradas se encontraron. Ambos tenían la cara rígida y fría y estaban pálidos por la larga vigilia. «Madre, ¿por qué no estás en la cama?» «John, hijo», dijo ella, «¿crees que puedo dormir tranquila mientras tú estás despierto, lleno de preocupaciones? No me has dicho lo que te pasa, pero estás muy preocupado estos últimos días. El comercio va mal. ¿Y temes?» «No temo nada», repuso él, irguiendo y manteniendo la cabeza. «Ahora sé que ningún hombre sufrirá por mí. Esa es mi preocupación. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Crees? ¿Habrá una quiebra?» Su voz firme temblaba de forma insólita. «Una quiebra no. Tengo que dejar el negocio, pero pago a todos los hombres. Podría desquitarme. Siento una gran tentación». «¿Cómo? Por favor, John. Mantén tu reputación. Consíguelo como sea. ¿Cómo salvarlo?» «Con una especulación muy arriesgada que me han propuesto y que si saliera bien me dejaría más que a flote, de forma que nadie tendría por qué saber nunca los apuros en que estoy. Sin embargo, si saliera mal, dijo ella acercándose y posándole la mano en el brazo con los ojos brillando de impaciencia,
Contuvo la respiración para escuchar el final de la frase. Los hombres honrados se arruinan por un granuja, dijo él lúgubremente. Tal como estoy ahora, el dinero de mis acreedores está a salvo hasta el último céntimo, pero no sé dónde encontrar el mío. Quizás se haya perdido todo y esté en la miseria. Por lo tanto, es el dinero de mis acreedores el que tendría que arriesgar. Pero si sale bien, no tienen por qué saberlo nunca. Es una especulación tan peligrosa. Estoy segura de que no, o no se te habría ocurrido nunca. Si sale bien, sería un hombre rico y mi tranquilidad de conciencia desaparecería. Vamos, no perjudicarías a nadie. No, pero habría corrido el riesgo de arruinar a muchos por mi propio enriquecimiento mezquino. Lo he decidido, madre. No lamentarás mucho que dejemos esta casa, ¿verdad, querida madre? No, pero me partiría el corazón que fueras distinto de lo que eres. ¿Qué puedes hacer? Ser siempre el mismo John Thornton, sean cuales sean las circunstancias, procurar obrar bien y cometer grandes errores, y entonces intentar empezar de nuevo con valor. Pero es difícil, madre. He trabajado tanto y he hecho tantos planes. He descubierto fuerzas nuevas en mi situación demasiado tarde, y ahora todo ha terminado. Soy demasiado mayor para empezar de nuevo con el mismo ánimo. Es difícil, madre. Se volvió y se cubrió la cara con las manos. No entiendo cómo puede ser, dijo ella con un tono triste y desafiante. Aquí está mi muchacho, buen hijo, hombre justo y de buen corazón, y fracasa en todo lo que emprende. Conoce a una mujer que amar y no se preocupa más de su afecto que si fuera un hombre corriente. Trabaja y su trabajo se reduce a nada. Otros prosperan y se hacen ricos y mantienen sus nombres mezquinos, encumbrados y libres de vergüenza. La vergüenza nunca me ha tocado, dijo él en voz baja. Pero ella continuó. A veces me he preguntado dónde estaba la justicia y ya no creo que exista tal cosa en el mundo. Y ahora tú llegas a esto, tú, mi John Thornton, tú y yo podríamos ser mendigos juntos, mi querido hijo. Se inclinó y le besó la cabeza con lágrimas en los ojos. Madre, dijo él, abrazándola con ternura, ¿quién me ha dado la buena y la mala suerte en la vida? Ella movió la cabeza. No quería saber nada de la religión precisamente en aquel momento. Madre, continuó él, advirtiendo que ella no iba a decir nada, yo también me he rebelado, pero me esfuerzo para no seguir haciéndolo. Ayúdame como lo hiciste cuando era pequeño. Entonces decías muchas palabras buenas cuando murió mi padre y a veces teníamos tan pocas comodidades, lo que no ocurrirá nunca ahora. Tú decías entonces palabras nobles, valientes y confiadas, que han permanecido latentes en mí y que nunca he olvidado. Háblame así ahora, madre. No tenemos que pensar que el mundo ha endurecido demasiado nuestros corazones. Si me dijeras las mismas palabras amables, me harían sentir algo de la piadosa sencillez de la infancia. Me las repito, pero sería distinto si las pronunciaras tú, recordando todas las preocupaciones y pruebas que has tenido que soportar. Que han sido muchas, dijo ella sollozando, pero ninguna tan dolorosa como esta, verte bajar del lugar que te corresponde. Lo haría por mí, John, pero no por ti, no por ti. Dios ha considerado oportuno ser muy duro contigo, mucho. Se agitó con los sollozos, que son tan convulsivos cuando quien llora es una persona mayor. El silencio que la rodeaba la sorprendió al final y se calló para escuchar. Ningún ruido. Miró. Su hijo estaba sentado junto a la mesa, con los brazos extendidos sobre la misma y la cabeza inclinada hacia adelante. «Oh, John», exclamó ella y le alzó la cara. La palidez y la extraña tristeza que vio en ella le hicieron pensar por un momento que eran precursoras de la muerte. Pero cuando su semblante recobró el color natural, desapareció la rigidez y volvió a ser el mismo. La señora Thornton se dio cuenta de la bendición que era su hijo para ella por el simple hecho de existir y se disipó la mortificación material. Dio gracias a Dios por ello y solo por ello, con un fervor que borró de su mente todos los sentimientos rebeldes. Él no habló de inmediato. Abrió las contraventanas y la luz rojiza del amanecer inundó la estancia. Pero soplaba viento del este y hacía un frío cortante. Llevaba así semanas. Aquel año no habría demanda de géneros ligeros de verano. Tendrían que renunciar a toda esperanza de reanimación del comercio. Fue un gran consuelo haber tenido aquella conversación con su madre y estar seguro de que, por más que pudieran guardar silencio a partir de entonces sobre todas aquellas preocupaciones, los dos comprendían los sentimientos del otro y estaban, si no en armonía, al menos tampoco en discordia en su forma de verlos. El marido de Fanny se disgustó por la negativa de Thornton a participar en la especulación que le había propuesto y retiró toda posibilidad de que pudiera considerársele capaz de ayudar con el dinero en efectivo, que en realidad el especulador necesitaba para su propia operación. El señor Thornton
No tuvo más remedio que hacer lo que temía desde hacía semanas, renunciar al negocio al que había dedicado tanto tiempo, con tanto honor y éxito, y buscar un empleo subordinado. Marlborough Mills y la vivienda contigua estaban sujetos a un contrato de arrendamiento largo. Tendrían que realquilarlos si podían. Le ofrecieron enseguida algunos puestos. El señor Hamper se hubiera asegurado sus servicios de muy buena gana como socio sensato y experto de su hijo, a quien estaba estableciendo con un gran capital en una ciudad próxima. Pero el joven estaba poco educado en cuanto a información y nada en absoluto respecto a cualquier responsabilidad que no fuese conseguir dinero, y tan embrutecido tanto en cuanto a sus placeres como a sus pesares. El señor Thornton declinó participar en una asociación que frustraría los pocos planes que habían sobrevivido a la quiebra de su fortuna. Antes aceptaría ser un simple administrador, condición en la que podría tener cierto grado de poder, aparte de la simple obtención de dinero, que tener que soportar los caprichos tiránicos de un socio adinerado con quien estaba seguro de que reñiría a los pocos meses. Así que esperó y se hizo a un lado con verdadera humildad mientras se extendía por la bolsa la noticia de la enorme fortuna que había hecho su cuñado con su osada especulación. El éxito trajo consigo su consecuencia material de gran admiración. Nadie era considerado tan sabio y perspicaz como el señor Watson. Capítulo 51. Reencuentro. Ánimo, corazón valeroso, fuerza y serenidad. Dominaremos descaro, burla y curiosidad, que no aparezca ninguna señal indicadora. Ella siempre ha sido, es y será encantadora. Era un caluroso atardecer de verano. Edith acudió al dormitorio de Margaret, la primera vez por costumbre y la segunda vestida para la cena. Primero no encontró a nadie, luego encontró a Dixon preparando el vestido de Margaret sobre la cama, pero Margaret no había llegado. Edith no podía estarse quieta. Por favor, Dixon, esas flores azules horrorosas con ese vestido de color oro viejo, no. Vaya, un gusto. Espere un momento que voy a buscar unos capullos de granado. No es de color oro viejo, señora, es amarillo claro, y el azul siempre ha combinado con el amarillo claro. Pero Edith había vuelto con las flores encarnadas antes de que Dixon acabara de protestar. ¿Dónde está la señorita Hale?, preguntó Edith en cuanto probó el efecto del aderezo. Luego añadió malhumorada: no entiendo cómo permitió mi tía que cogiera esa costumbre excursionista en Milton. Siempre creo que va a pasarle algo horrible en esos sitios espantosos en los que se mete. Yo no me atrevería nunca a ir por esas calles sin un sirviente. No son apropiadas para las damas. Dixon seguía enfurruñada por el comentario despectivo sobre su gusto, así que replicó en tono bastante cortante: no me extraña nada cuando oigo a las damas hablar tantísimo de ser damas, y cuando son damas tan miedosas, delicadas y melindrosas además. Digo que no me extraña que ya no haya santos en la tierra. Oh, Margaret, al fin llegas. Te necesito tanto. Pero qué coloradas tienes las mejillas del calor, pobrecita. Aunque solo pienso en lo que ha hecho el pesado de Henry, te aseguro que sobrepasa los límites de cuñado. Justo cuando mi fiesta estaba tan maravillosamente organizada, preparada precisamente para el señor Colhurst, aparece Henry con una disculpa, es cierto, y empleando tu nombre como excusa, y me pregunta si puede traer a ese señor Thornton de Milton, tu arrendatario, ya sabes, que está en Londres por algún asunto legal. Me desbaratará el número completamente. A mí me da lo mismo la cena. No me apetece nada, dijo Margaret en voz baja. Dixon puede traerme una taza de té aquí y estaré en la sala cuando subáis. La verdad es que me gustaría descansar un poco. No, ni hablar. Estás palidísima, desde luego, pero es solo el calor y no podemos arreglarnos sin ti. Esas flores un poco más abajo, Dixon, parecen llamas gloriosas en tu cabello negro, Margaret. Sabes que lo hemos organizado para que hables de Milton con el señor Colhurst. Vaya, pero si resulta que ese hombre es de Milton, creo que será estupendo después de todo. El señor Colhurst puede sonsacarle todos los temas que le interesen, y será divertidísimo rastrear tus experiencias y la sabiduría de ese señor Thornton en el próximo discurso del señor Colhurst en la Cámara. La verdad me parece que es un acierto de Henry. Le pregunté si era un hombre del que uno se avergonzaría y me contestó: no, si tienes el menor juicio, hermanita. Así que espero que sea capaz de pronunciar las H's, que no es un logro corriente de Darkshire. Margaret, ¿te ha dicho el señor Lennox por qué está en la ciudad del señor Thornton? ¿Tiene algo que ver el asunto legal con la propiedad?, preguntó Margaret en tono forzado. ¿O ha fracasado o algo por el estilo de lo que Henry te habló aquel día que te dolía tanto la cabeza? ¿Qué era?
Así, estupendo, Dixon. La señorita Hale nos hace honor. ¿A que sí? Me gustaría ser tan alta como una reina y tan morena como una gitana, Margaret. Pero, ¿qué me dice, señor Thornton? Bueno, en realidad tengo muy mala cabeza para los asuntos legales, pero Henry te lo explicará todo encantado. Sé que la impresión general de lo que me dijo es que el señor Thornton anda mal de dinero y que es un hombre muy respetable y que tengo que ser muy amable con él. Y como no sabía cómo, acudí a ti para pedirte ayuda. Y ahora acompáñame abajo y descansa en el sofá un cuarto de hora. El cuñado privilegiado llegó temprano. Margaret empezó a preguntarle lo que quería saber del señor Thornton, ruborizándose mientras hablaba. Ha venido por el subarriendo de la propiedad Marlborough Mills y la casa y los edificios colindantes, creo. No puede mantenerlo y hay que revisar las escrituras y los contratos de arrendamiento y redactar nuevos acuerdos. Espero que Edith le reciba como es debido, aunque me di cuenta de que le molestaba que me hubiera tomado la libertad de invitarle, pero pensé que a usted le agradaría demostrarle alguna atención y habría que ser especialmente escrupuloso en mostrar todo el respeto del mundo a un hombre que va de capa caída. Estaba sentado al lado de Margaret y había bajado la voz para hablar con ella, pero en cuanto terminó se levantó de un salto y presentó al señor Thornton a Edith y al capitán Lennox. Margaret observó con expresión inquieta al señor Thornton mientras estaba así ocupado. Hacía bastante más de un año que no lo veía y había cambiado mucho con los acontecimientos acaecidos en ese tiempo. Su espléndida planta le hacía destacar incluso entre los hombres de estatura corriente y le daba un aire distinguido por la desenvoltura que emanaba de ella y que le era natural. Pero parecía avejentado y agobiado por las preocupaciones, aunque mostraba una noble serenidad que impresionó a quienes acababan de enterarse de su cambio de posición con una sensación de dignidad innata y fortaleza varonil. Advirtió la presencia de Margaret a la primera ojeada que dio a la habitación. Había visto su expresión de ocupación atenta mientras escuchaba al señor Henry Lennox y se acercó a ella con la actitud mesurada de un viejo amigo. Con sus primeras palabras tranquilas afloró a las mejillas de Margaret un color vívido que no las abandonaría en toda la velada. Parecía que no tenía mucho que decirle. Le decepcionó con su modo tranquilo de hacerle las preguntas que a él le parecían estrictamente necesarias sobre sus antiguos conocidos de Milton. Pero se acercaron otros invitados más íntimos de la casa que él y volvió al fondo, donde el señor Lennox y él hablaron de vez en cuando. «¿Qué le parece la señorita Hale? Tiene muy buen aspecto, ¿verdad?», comentó el señor Lennox. «Milton no le sienta bien, supongo, porque cuando volvió a Londres al principio pensé que no había visto nunca a nadie tan cambiado. Esta noche está radiante y está mucho más fuerte. El otoño pasado se fatigaba con un paseo de 2 millas. El viernes por la tarde caminamos hasta Hampstead, ida y vuelta, pero el sábado estaba tan bien como ahora. Fuimos. ¿Quiénes? ¿Ellos dos solos? El señor Colhars era un hombre muy inteligente y nuevo miembro del Parlamento. Tenía buena vista para apreciar el carácter de las personas y le impresionó un comentario que hizo el señor Thornton durante la cena. Preguntó a Edith quién era aquel caballero y ella descubrió sorprendida por el tono del «no me diga» de él que el nombre del señor Thornton de Milton no le era desconocido como había supuesto. La cena estaba yendo muy bien. Henry estaba de buen humor y lució su ingenio mordaz admirablemente. El señor Thornton y el señor Colhurst encontraron algunos temas de interés común que solo pudieron rozar, reservándolos para la conversación más privada de sobremesa. Margaret estaba bellísima con las flores de granado, y aunque se retrepó en la silla y habló poco, Edith no se enojó porque la conversación fluía suavemente sin ella. Margaret observaba la cara del señor Thornton. Él no la miraba nunca, así que podía estudiarle sin que él la observara y advertir los cambios que aquel breve espacio de tiempo había causado en él. Solo se le iluminó la cara ante una broma inesperada del señor Lennox, volviendo a su antigua expresión de intenso placer. El brillo alegre volvió a sus ojos, abrió los labios lo justo para sugerir la brillante sonrisa de otros tiempos, y por un instante su mirada buscó instintivamente la de ella como si necesitara su comprensión. Pero cuando sus ojos se encontraron, su gesto cambió y volvió a ser serio y preocupado, y durante el resto de la cena evitó resueltamente mirar incluso hacia donde estaba ella. Solo había otras 2 damas además de las de la casa, y como éstas estaban ocupadas conversando con Edith y con su tía, cuando subieron a la sala, Margaret se concentró en una labor. Al final subieron los caballeros.
el señor Colhurst y el señor Thornton conversando animadamente. El señor Lennox se acercó a Margaret y le dijo en voz baja: «De verdad creo que Edith tiene que darme las gracias por mi aportación a su fiesta. No tiene ni idea de lo agradable y juicioso que es ese arrendatario tuyo. Él mismo ha dado al señor Colhurst todos los datos que quería saber. No entiendo cómo se las ha ingeniado para llevar mal sus asuntos». «Con sus dotes y oportunidades, usted habría triunfado», dijo Margaret. A él no le hizo gracia el tono del comentario, si bien las palabras solo expresaban una idea que ya se le había pasado por la mente. Guardó silencio. Les llegó el crescendo de la conversación que mantenían junto a la chimenea el señor Colhurst y el señor Thornton. «Le aseguro que he oído hablar de ello con sumo interés, mejor dicho, con curiosidad respecto al resultado. Oí mencionar su nombre con frecuencia durante mi breve estancia en la zona. Se perdieron algunas palabras y cuando volvieron a oír hablaba el señor Thornton. No poseo las condiciones necesarias para la popularidad, por lo que creo que se equivocaban si hablaron de mí de ese modo. Inicié los nuevos proyectos lentamente y me cuesta dejar que me conozcan incluso aquellos a quienes deseo conocer y con quienes no tendría ninguna reserva. Sin embargo, y pese a todos esos inconvenientes, me pareció que estaba en el buen camino y que, a partir de una especie de amistad con uno, estaba conociendo a muchos. Las ventajas eran recíprocas, estábamos enseñándonos unos a otros consciente e inconscientemente. Dice usted estábamos. Confío en que piense seguir el mismo curso. «Tengo que interrumpir, Colhurst», dijo Henry Lennox apresuradamente, y con una pregunta brusca pero pertinente cambió el curso de la conversación para ahorrar al señor Thornton la vergüenza de tener que reconocer su fracaso y su consiguiente cambio de posición. Pero en cuanto el nuevo tema se agotó, el señor Thornton reanudó la conversación en el mismo punto en que lo había interrumpido y respondió a la pregunta del señor Colhurst. «He fracasado en los negocios y he tenido que abandonar mi posición de patrono. Ahora estoy a la espera de un puesto en Milton, donde tal vez encuentre empleo con alguien que me permita seguir mi propio camino en asuntos como estos. Puedo confiar en mí mismo porque no tengo teorías decididas que llevar precipitadamente a la práctica. Mi único deseo es tener la oportunidad de mantener alguna relación con los obreros, aparte del mero nexo monetario, pero podría ser el punto que buscó Arquímedes para mover la tierra, a juzgar por la importancia que le dan algunos de nuestros manufactureros, que sacuden la cabeza y se ponen serios en cuanto menciono un par de experimentos que me gustaría probar». «Veo que los llama experimentos», dijo el señor Colhurst, con un sutil aumento de respeto a su actitud. «Porque creo que lo son. No estoy seguro de las consecuencias que puedan derivarse de ellos, pero sí estoy seguro de que deben probarse. He llegado al convencimiento de que las simples instituciones, por mucha sabiduría y mucha reflexión que haya requerido organizarlas y concertarlas, no pueden unir a las clases como debería hacerse, a menos que el desarrollo de dichas instituciones pusiese en contacto personal realmente a individuos de diferentes clases. Esa relación es el auténtico aliento vital. No se puede conseguir que un trabajador sienta y sepa lo mucho que su empleador puede haber trabajado estudiando los planes en beneficio de sus obreros. Un plan completo surge como una máquina, aparentemente adaptado a cualquier emergencia, pero los trabajadores lo aceptan lo mismo que la maquinaria, sin comprender la reflexión y el esfuerzo mental intensos y previos necesarios para llevarlo a esa perfección. Sin embargo, tengo una idea cuyo desarrollo exigiría la relación personal. Tal vez no fuera bien al principio, pero con cada obstáculo que se presentase se interesaría mayor número de hombres y al final todos desearían que tuviera éxito, ya que todos habrían participado en su elaboración. Y estoy seguro de que incluso entonces perdería vitalidad, dejaría de estar vivo en cuanto dejara de contar con ese interés común que hace siempre que la gente encuentre medios y modos de verse unos a otros y familiarizarse los unos con el carácter y la personalidad de los otros, e incluso con sus manías y formas de hablar. Nos comprenderíamos unos a otros mejor e incluso me aventuraría a decir que nos gustaríamos más. ¿Y cree usted que evitaría la recurrencia de las huelgas? No, en absoluto. Mi máxima expectativa solo llega hasta esto, que haga que las huelgas dejen de ser las fuentes ponzoñosas y amargas de odio que han sido hasta ahora. Un hombre más optimista podría imaginar que una relación más estrecha y cordial entre las clases acabaría con las huelgas,
pero yo no soy un hombre optimista. Y entonces, como si se le hubiera ocurrido de pronto una nueva idea, se acercó donde estaba sentada Margaret y le dijo, sin preámbulos, como si supiera que ella lo había escuchado todo: «Señorita Margaret, recibí una petición de alguno de mis hombres. Sospecho que con la letra de Higgins declarando su deseo de trabajar para mí si alguna vez vuelvo a estar en condiciones de emplearlos por mi cuenta. ¿Está bien? ¿No le parece?» «Sí, muy bien. Me alegro», contestó Margaret alzando la vista y mirándole directamente a la cara con sus ojos expresivos, que bajó ante la elocuente mirada de él. Él volvió a mirarla un momento como si no supiera qué atenerse. Luego suspiró, se dio la vuelta diciendo sabía que le gustaría, y no volvió a hablar con ella hasta que le dirigió un ceremonioso buenas noches. Cuando el señor Lennox se despidió, Margaret le dijo sin poder contener el rubor y cierta vacilación: «¿Podría hablar con usted mañana? Necesito su ayuda acerca de algo». «Por supuesto, vendré a la hora que me diga. No puede proporcionarme mayor placer que el de permitirme servirla en lo que sea. ¿A las 11? De acuerdo». Un brillo jubiloso animó la mirada del señor Lennox. Como estaba aprendiendo a contar con él, todo parecía indicar que cualquier día de aquellos le daría la certidumbre, sin la que había decidido no proponerle matrimonio de nuevo. Capítulo 52. Se despejan las nubes. En la alegría y la tristeza, en la esperanza y el temor, para siempre y jamás igual que ahora, en la discordia y en la paz, llueva o brille el sol. Anónimo. Edith iba de un sitio a otro de puntillas y detuvo a Sholto en pleno discurso en voz alta aquella mañana, como si cualquier ruido súbito pudiera interrumpir la conferencia que se celebraba en la sala. Llegaron las dos y seguían allí sentados con las puertas cerradas. Luego se oyeron pasos de hombre rápidos, escaleras abajo, y Edith se asomó. «¿Bien, Henry?», preguntó con expresión inquisitiva. «Bien», dijo él, bastante brusco. «¿Ven a almorzar?» «No, gracias, no puedo. Ya he perdido demasiado tiempo aquí». «¿Entonces no está todo arreglado?», exclamó Edith desanimada. «No, en absoluto, y nunca lo estará si te refieres a lo que supongo. Eso no ocurrirá nunca, Edith, así que olvídalo. ¿Quieres?» «Pero sería tan agradable para todos», alegó Edith. «Yo me sentiría siempre cómoda con los niños sabiendo que Margaret está cerca. Ahora siempre tengo miedo de que se vaya a Cádiz. Si me caso, procuraré buscar una señorita que sepa manejar a los niños. Es todo lo que puedo hacer. La señorita Hale no me aceptaría, y yo no se lo pediría. Entonces, ¿de qué habéis estado hablando? De 1000 cosas que tú no entenderías: inversiones, contratos de alquiler y valor del suelo. Pues márchate si eso es todo. Sois insoportablemente estúpidos los dos si habéis estado hablando de cosas tan aburridas todo este tiempo. Muy bien, volveré mañana y traeré al señor Thornton conmigo para hablar un poco más con la señorita Hale». «¿El señor Thornton? ¿Qué tiene que ver él con eso?» «Es arrendatario de la señorita Hale», dijo el señor Lennox dándose la vuelta, «y quiere rescindir el contrato». «Bueno, muy bien. No entiendo los detalles, así que no me los expliques. El único detalle que quiero que entiendas es que nos dejéis disponer del gabinete sin molestarnos como hoy. Los niños y las sirvientas no paran de entrar y salir y no me dejan explicar bien nada, y los recuerdos que tenemos que hacer mañana son importantes». Nadie supo nunca por qué no acudió a su cita al día siguiente el señor Lennox. El señor Thornton llegó a la hora convenida y tras hacerle esperar durante casi una hora, Margaret se presentó al fin muy pálida e inquieta. Empezó apresuradamente. «Lamento mucho que no haya venido el señor Lennox. Él lo habría hecho mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Es mi asesor en esto. Lamento haber venido si le molesta. ¿Quiere que vaya al bufete del señor Lennox e intente encontrarlo?» «No, gracias. Quiero que sepa lo mucho que me apenó saber que voy a perderlo como arrendatario. Pero el señor Lennox dice que seguro que las cosas mejorarán». «El señor Lennox sabe poco de eso», dijo el señor Thornton con calma. «Es feliz y afortunado en todo lo que aprecia a un hombre y no comprende lo que es ver que ya no eres joven, pero que has de volver al punto de partida que requiere la alentadora energía de la juventud, y sientes que se te ha pasado la mitad de la vida y que no has hecho nada, que no queda nada de la oportunidad desaprovechada más que el amargo recuerdo de lo que ha sido. Señorita Hale, preferiría no saber la opinión del señor Lennox sobre mis asuntos. Los que son felices y prósperos suelen quitar importancia a los infortunios de los demás.
Es usted injusto, dijo Margaret amablemente. El señor Lennox solo ha comentado que cree que existe una excelente probabilidad de que recupere usted, más que recuperar lo que ha perdido. No hable hasta que haya acabado, se lo ruego. Margaret recobró una vez más el dominio de sí misma mientras hojeaba algunos documentos legales y extractos de cuentas apresurada y temblorosamente. Vaya, aquí está. Y él me redactó una propuesta, ojalá estuviera aquí para explicarla, que demuestra que si aceptara usted una cantidad de dinero mío, 1.857 libras, que en este momento están inmovilizadas en el banco y que solo me aportan el 2,5%, podría pagarme usted un interés mucho más alto y Marlborough Mills podría seguir funcionando. Se le había aclarado la voz, que era más firme ahora. El señor Thornton guardó silencio y ella siguió buscando algún documento en el que estaban escritas las propuestas de garantía, procurando ante todo dar al asunto un cariz de mero acuerdo comercial en el que ella tendría la principal ventaja. El corazón de Margaret dejó de latir al oír el tono en que el señor Thornton dijo algo mientras ella buscaba dicho documento. Su voz era ronca y temblorosa, de tierna pasión, cuando dijo: «Margaret». Ella alzó la vista un instante y luego intentó ocultar sus ojos luminosos, apoyando la cabeza en las manos. Él imploró de nuevo, acercándose con otra apelación trémula y anhelante a su nombre: «Margaret». Ella bajó todavía más la cabeza, ocultando así aún más la cara, hasta apoyarla casi en la mesa que tenía delante. Él se acercó más, se arrodilló a su lado para quedar a su altura y le susurró jadeante estas palabras al oído: «Cuidado, si no dice nada, la reclamaré como propia de algún modo presuntuoso y extraño. Si quiere que me marche, dígamelo ahora mismo, Margaret». A la tercera llamada, ella volvió hacia él la cara, cubierta aún con las manos pequeñas y blancas, y la posó en su hombro sin retirar las manos. Y era demasiado delicioso sentir la suave mejilla de ella en la suya para que él deseara ver intensos arreboles o miradas amorosas. La estrechó, pero ambos guardaron silencio. Al fin, ella susurró con voz quebrada: «Oh, señor Thornton, no soy lo bastante buena». «¿No es bastante buena? No se burle de mi profundo sentimiento de indignidad». Al cabo de unos minutos, él le retiró con cuidado las manos de la cara y le colocó los brazos donde había estado una vez para protegerle de los alborotadores. «¿Te acuerdas, cariño?», susurró, «y la insolencia con que te correspondí al día siguiente? Recuerdo lo injustamente que te hablé, solo eso. Mira, alza la cabeza, quiero enseñarte algo». Ella volvió la cara hacia él, despacio, radiante de bella vergüenza. «¿Conoces estas rosas?», preguntó él, sacando unas flores secas de la cartera en la que estaban guardadas como un tesoro. «No», contestó ella con sincera curiosidad, «te las regalé yo». «No, vanidosa, no lo hiciste. Podrías haber llevado rosas iguales, seguramente». Ella las observó pensativa un momento, luego esbozó una leve sonrisa y dijo: «Son de Helston». «Ah, que sí, lo sé por los bordes aserrados de las hojas». «Oh, ¿has estado allí? ¿Cuándo?» Quería ver el lugar donde Margaret había llegado a ser lo que es, incluso en el peor momento, cuando no tenía ninguna esperanza de que me aceptara alguna vez. Fui al regresar de Havre. «Tienes que dármelas», dijo ella, e intentó quitárselas de la mano con ligera violencia. «Muy bien, pero tienes que pagarme por ellas». «¿Cómo voy a decírselo a tía Shaw?», susurró ella después de un rato de delicioso silencio. «Déjame que hable yo con ella». «Oh, no, debo decírselo yo. Pero, ¿qué crees que dirá?». «Lo supongo. Su primera exclamación será: ¿ese hombre?». «Calla», dijo Margaret, «o intentaré mostrarte los indignados tonos de tu madre cuando diga: esa mujer». Fin.